17 de enero de 1966. El cielo sobre el sureste de España es claro, pálido, casi inmóvil. A más de 10.000 metros de altura, el bombardero B-52G Southern Belle avanza en silencio sobre el Mediterráneo. Sus 8 motores rugen con un sonido grave, profundo, que parece venir de dentro de la tierra. Bajo él, el avión cisterna KC-135, Troubadour, mantiene rumbo norte, listo para una maniobra que la tripulación ha repetido decenas de veces: el reabastecimiento en vuelo. El sol cae sobre un mar frío y tranquilo. Las montañas de Almería apenas son una línea difusa en el horizonte. En la cabina del B-52, el capitán Charles Wendorf y el mayor Emil Chapla ajustan los controles. Han estado en el aire más de 16 horas, volando desde Carolina del Norte como parte de una misión rutinaria de patrulla nuclear. No hay tensión, solo cansancio. El copiloto revisa los indicadores, el navegador corrige el curso y el comandante Clarence Chute, sentado detrás, repasa la lista de chequeo con voz monótona. Altitud estable. Velocidad constante. Brazo de repostaje listo. Recibido. El operador del cisterna habla por radio con tono tranquilo. Southern Belle, aquí Troubadour. Estás autorizado a aproximarte. Mantén rumbo 080 y asciende medio grado. Wendorf repite la orden casi en automático. 080, subiendo medio grado. A través de la ventanilla superior puede ver el vientre plateado del cisterna acercándose lentamente. En la cola del KC-135, un técnico observa por el visor óptico mientras guía el brazo articulado que deberá encajar en el receptáculo del bombardero. A 10.000 metros de altura, cada centímetro cuenta. El aire se vuelve tenso, el brazo se extiende, tiembla ligeramente y se alinea con la boca de conexión del B-52. Un chasquido metálico resuena en la cabina. «Contacto logrado», dice el operador. «Recibido», responde Wendorf. Durante unos segundos todo parece normal. El flujo de combustible comienza. Los indicadores se estabilizan. Luego, sin aviso, una corriente descendente golpea al bombardero. El avión cae apenas 1 metro, pero en esa franja del cielo no hay margen para errores. El brazo de repostaje se curva, el depósito del KC-135 se rasga y el aire se llena de combustible en aerosol. Wendorf siente el golpe como un puñetazo seco en el fuselaje. El tablero se ilumina con luces de emergencia. «¡Desconecta!», grita por el intercom. Pero la chispa llega antes que la orden. Una llamarada atraviesa el cielo. En segundos, el cisterna se convierte en una esfera de fuego. El B-52, envuelto en la explosión, pierde estabilidad. La presión de la onda expansiva arranca un ala y el avión comienza a girar sin control. En la cabina, los instrumentos giran como ruedas enloquecidas. «¡Nos estamos quemando vivos!», grita Chute. Wendorf tira del control, pero el bombardero ya no responde. El altímetro cae con una velocidad absurda. «¡Eyecten! ¡Eyecten ahora!». Los hombres se lanzan al vacío, mientras el fuselaje se desintegra detrás de ellos. 4 paracaídas se abren en el aire. El resto desaparece entre las llamas. A medida que el avión se descompone, su carga mortal cae liberada de la bodega. 4 bombas termonucleares Mark 28, de una potencia combinada superior a 4 millones de toneladas de TNT, comienzan su descenso. No están armadas para detonación nuclear, pero cada una lleva explosivos convencionales suficientes para destruir una manzana entera. Una cae al mar. 3 descienden hacia tierra firme. Debajo, el pequeño pueblo agrícola de Palomares no sabe lo que sucede. Los vecinos levantan la vista al escuchar el rugido. Ven una línea de fuego cruzar el cielo.
seguida de una lluvia de fragmentos incandescentes. Los niños señalan. Los adultos corren hacia los campos. Nadie imagina que en ese instante, sobre sus cabezas, están cayendo 4 bombas atómicas. El B-52 desaparece en el horizonte envuelto en humo. El aire se llena del olor metálico del combustible. Y en los segundos que siguen, el cielo despejado del sur de España se convierte en el escenario del accidente nuclear más grave en territorio extranjero de toda la Guerra Fría. A más de 10.000 metros de altura, todo había comenzado con una frase rutinaria. Mantén curso, sube medio grado, conéctalo. Nadie volvió a pronunciarla igual. La explosión en el cielo de Almería no fue un accidente aislado. Fue la consecuencia lógica de una política que había decidido mantener al planeta suspendido sobre un gatillo. Desde 1960, bajo la doctrina de disuasión nuclear, Estados Unidos mantenía activa la operación Chrome Dome. Decenas de bombarderos B-52 cargados con bombas atómicas patrullaban sin descanso las fronteras soviéticas, día y noche, cada día del año. Su misión era simple y aterradora. Si la Unión Soviética atacaba primero, esos aviones responderían antes de tocar tierra. La idea se presentaba como una ecuación perfecta. La paz se sostenía sobre la certeza de la destrucción. Si ambos lados podían borrar al otro en cuestión de minutos, ninguno se atrevería a dar el primer paso. Era la disuasión mutua asegurada, un equilibrio de terror envuelto en lenguaje técnico. Cada B-52 llevaba entre 2 y 4 bombas Mark 28, cada una con una potencia varias veces superior a la que destruyó Hiroshima. Eran el emblema del poder nuclear estadounidense, pero también el símbolo de una rutina que bordeaba lo inhumano. Las tripulaciones vivían en rotación permanente, 14, 16, 20 horas de vuelo con el peso del apocalipsis bajo sus pies. El cansancio, la repetición y la confianza en los procedimientos se volvieron parte del paisaje. En los reportes de la Fuerza Aérea, los accidentes se reducían a cifras: fallo menor, daño controlado, error tolerable. Pero no había nada tolerable en acercar 2 máquinas de 100 toneladas a menos de 20 metros de distancia, a 1.000 kilómetros por hora, en medio del aire turbulento. Cada repostaje era una coreografía mortal. Bastaba un cambio en la presión, un error de cálculo, una ráfaga de viento, y la maniobra se convertía en tragedia. A mediados de los 60, la operación Chrome Dome había realizado más de 12.000 vuelos. Y aunque los informes oficiales hablaban de eficiencia, los incidentes se acumulaban en silencio. Incendios, desprendimientos de alas, filtraciones de combustible. En los hangares los mecánicos decían en voz baja que era cuestión de tiempo antes de que algo saliera terriblemente mal. Aquel invierno de 1966, cuando el Southern Belle despegó desde Carolina del Norte, nadie pensaba en ello. Para los pilotos era otro vuelo, otra patrulla, otra jornada bajo la lógica del miedo. Nadie imaginaba que, esa mañana, el equilibrio perfecto de la disuasión terminaría desmoronándose sobre un pequeño pueblo del sur de España. La mañana del 17 de enero de 1966 comenzó como tantas otras en la base aérea Seymour Johnson, en Carolina del Norte. Los hombres del B-52G, Southern Belle, repasaban sus listas de vuelo en silencio. Las luces del hangar parpadeaban sobre el fuselaje gris del bombardero y el aire olía a queroseno y metal. En la cabina, el capitán Charles Wendorf comprobaba los instrumentos con la concentración de quien conoce demasiado bien los márgenes del error. A su lado, el mayor Emil Chapla, su copiloto, repasaba los códigos de radio. Detrás, el teniente coronel Clarence Schutte, comandante de misión, se ajustaba el arnés.
Su trabajo no era pilotar, sino supervisar que las bombas nucleares a bordo permanecieran seguras durante las 20 horas de vuelo. El capitán Ivan Nagel, navegante, trazó la ruta sobre el mapa desplegado. De Carolina del Norte al Atlántico, sobre el Mediterráneo y vuelta. En teoría, nada fuera de lo habitual. Pero en la bodega descansaban 4 bombas termonucleares Mark 28, cada una con más de 1 megatón de potencia. Aquellas armas no estaban destinadas a ser usadas, pero su sola presencia convertía la rutina en riesgo permanente. A las 3:00 am, los motores rugieron. 8 reactores encendieron el aire helado y el bombardero se alzó lentamente hacia el cielo oscuro. Sobre el Atlántico el amanecer los encontró a 10.000 metros, un punto brillante en la inmensidad. Llevaban 16 horas de vuelo cuando alcanzaron el sur de España. La rutina de la operación Chrome Dome los había convertido en autómatas. Comer, registrar coordenadas, verificar presión de cabina, esperar el reabastecimiento. El cansancio era un enemigo que no se veía, pero que pesaba en cada movimiento. El repostaje en vuelo debía realizarse sobre el mar de Alborán, frente a las costas de Almería. El avión cisterna KC-35 Troubadour, procedente de la base de Morón, los esperaba en una trayectoria precisa, calculada a segundos. Desde su cola, el operador controlaba el brazo articulado que debía encajar con el receptáculo del bombardero. Era una danza milimétrica entre 2 máquinas de más de 100 toneladas, separadas por menos de 20 metros, unidas por una manguera de acero flexible que transportaba miles de litros de combustible. El mar Mediterráneo brillaba como una lámina de vidrio. El cielo, sin nubes, parecía ofrecer tranquilidad, pero había algo que no figuraba en los manuales: una corriente descendente intermitente, apenas perceptible, pero suficiente para alterar el equilibrio. Southern Belle, aquí Troubadour, dijo la voz por radio. Autorizado a acercarse. Mantén velocidad 450 y altitud 31.000 pies. Recibido, contestó Wendorf. En aproximación final. El operador de repostaje en la cola del KC-135 observó por el visor óptico. El bombardero se acercaba con elegancia, estable, perfecto. A través del intercomunicador, la voz del técnico era precisa, seca, como un metrónomo. Más despacio, un poco más arriba. Bien, contacto. El brazo encajó. Durante unos segundos, todo fue silencio. Los indicadores mostraban flujo de combustible. Los hombres relajaron los hombros. Luego, el avión tembló. Una ráfaga de viento lateral empujó al B-52 ligeramente hacia arriba, apenas 1 metro. El brazo metálico se dobló con un chirrido insoportable. En la cabina del cisterna, el piloto Paul Nash gritó: «Desconecta, desconecta ya, demasiado tarde». El brazo arrancó parte del fuselaje. El depósito del KC-135 se abrió como una herida. Combustible en llamas se esparció en el aire. En el siguiente segundo, el cielo se volvió blanco. Desde tierra, los pescadores y agricultores vieron una esfera de fuego atravesar las nubes. Parecía un sol cayendo sobre el mar. El B-52 comenzó a girar, con un ala arrancada y fuego en la cabina. «Nos estamos incendiando», gritó Chute. «Eyecten, eyecten ahora», respondió Wendorf. El avión se partió en 2. 4 paracaídas se abrieron en el aire. El resto desapareció en la explosión. Y junto con los restos ardientes, 4 bombas termonucleares se desprendieron de la bodega, cayendo lentamente hacia el sur de España. El reloj de la misión marcaba las 10:22 am. El sonido del desastre viajó más rápido que los informes que intentarían explicarlo. En cuestión de segundos,
el cielo azul de la costa de Almería se transformó en un infierno. El KC-135 Troubadour se desintegró primero, una llamarada devorando su fuselaje antes de que los fragmentos pudieran caer. El combustible en combustión se esparció como lluvia ardiente sobre el mar, formando una cortina de humo negro que se elevó cientos de metros. Los restos encendidos del avión cisterna golpearon el agua con una fuerza que levantó columnas de vapor. El B-52G Southern Belle quedó atrapado en la estela de fuego. Una de sus alas se desprendió, al instante, arrancada por la explosión. Los 8 motores se apagaron uno tras otro, y el enorme avión comenzó a girar en espiral. En la cabina, el capitán Charles Wendorf luchaba por mantener el control. Los instrumentos parpadeaban con destellos rojos y el calor era insoportable. Detrás, el comandante Clarence Chute gritó por el intercom: «Mayday, Mayday, avión en llamas, estamos cayendo». El oxígeno ardía dentro del fuselaje. Los paneles se desprendían y las llamas recorrían los pasillos del bombardero como lenguas vivas. Los hombres intentaban eyectarse, pero la estructura deformada bloqueaba algunas escotillas. El navegante Ivan Nagel logró accionar su asiento y fue lanzado al vacío, envuelto en humo. Lo mismo hizo el copiloto Chapla. Wendorf, quemado y ciego por el humo, consiguió abrir la escotilla inferior antes de ser absorbido por el aire. De los 7 tripulantes, solo 4 lograron saltar. 3 nunca fueron encontrados. El mar y las colinas del interior guardaron sus cuerpos. El avión, convertido en una masa de fuego, se partió definitivamente sobre el litoral. Los fragmentos ardientes se dispersaron en un arco de más de 20 kilómetros, desde la costa hasta las colinas de Palomares y Villaricos. Los testigos en tierra vieron cómo el cielo se llenaba de puntos incandescentes cayendo sobre los campos. Algunos pensaron que era un meteorito, otros que comenzaba una guerra. Entre los restos ardientes caía algo más: 4 bombas termonucleares Mark 28. Cada una pesaba casi 1,5 toneladas. Ninguna estaba armada para detonación nuclear, pero su caída no era menos mortal. La primera impactó cerca de la costa, sin explotar. La segunda cayó sobre una zona agrícola, rompiéndose en pedazos. La tercera detonó parcialmente al golpear el suelo, liberando su carga de plutonio radiactivo sobre los campos. Y la cuarta, frenada por su paracaídas, desapareció en el Mediterráneo. Desde el pueblo, los agricultores y pescadores veían el espectáculo sin entenderlo. Algunos corrieron hacia el lugar del impacto, otros se refugiaron en las casas. El aire olía a queroseno y a metal fundido. Los perros ladraban, los niños lloraban, y el cielo, tan tranquilo minutos antes, se volvió un espejo de fuego que caía a pedazos. Sobre Almería, el infierno había durado menos de 1 minuto, pero sus consecuencias quedarían grabadas durante décadas en la tierra, en el mar y en la memoria de quienes vieron arder el amanecer. Los restos del B-52 cruzaron el cielo como un enjambre de fuego. 3 de las 4 bombas termonucleares Mark 28 cayeron sobre tierra firme. El primero de los artefactos se estrelló en un barranco al norte del pueblo y quedó enterrado entre piedras y polvo. La segunda cayó cerca de la carretera, destrozando árboles y levantando una nube de humo negro. La tercera impactó contra una colina al borde de un campo de cultivo y su carga convencional estalló. El ruido fue tan fuerte que se escuchó en toda la costa. Una llamarada naranja ascendió varios metros antes de desvanecerse. No hubo detonación nuclear, pero el resultado fue devastador. El calor de la explosión
esparció partículas de plutonio sobre el terreno. Los granos de polvo se levantaron con el viento y se dispersaron entre las huertas, los olivares y las casas encaladas de Palomares, un pequeño pueblo agrícola de apenas 2000 habitantes que hasta esa mañana vivía en una rutina tan predecible como el mar. A menos de 1 kilómetro del lugar del impacto, los campesinos que trabajaban los campos de tomates sintieron una vibración bajo los pies. Miraron hacia el cielo y vieron caer fragmentos incandescentes, trozos de metal que se clavaban en la tierra o saltaban al agua de los canales de riego. Las mujeres salieron de las casas, los niños corrieron hacia el humo. Nadie comprendía qué estaba pasando. Francisco Simó, un pescador que se encontraba en la costa, recordaría años después: el cielo se abrió y empezó a llover fuego. Pensé que era el fin del mundo. Otros vecinos contaron que el aire olía a azufre y a gasolina quemada, que los vidrios de las ventanas temblaron, que los animales huyeron hacia el mar. Algunos se acercaron a los cráteres pensando que podían ayudar a los tripulantes del avión. Encontraron fragmentos de metal retorcido, piezas con inscripciones en inglés y trozos de tela chamuscada que el viento levantaba como banderas. Un grupo de hombres intentó apagar el fuego con cubos de agua, sin saber que el terreno ardía con algo más que combustible. Nadie imaginaba que estaban pisando un campo contaminado con material nuclear. Los niños jugaban con los fragmentos metálicos. Los vecinos los recogían como recuerdos. A simple vista, nada parecía peligroso. No había radiación visible, ni humo extraño, ni olor nuevo. Solo polvo, ceniza y silencio. Horas después, la Guardia Civil acordonó la zona. Los primeros soldados españoles llegaron con órdenes de impedir el paso a los curiosos, pero sin explicaciones. El humo seguía saliendo de los montículos de tierra y el aire tenía un brillo extraño bajo el sol. Uno de los guardias comentó en voz baja, mientras miraba el metal ennegrecido: «Esto no parece una bomba cualquiera». A pocos kilómetros, una de las bombas no detonadas había quedado incrustada en el suelo. Los soldados clavaron una bandera improvisada para marcar su posición. La tercera, la que había estallado, dejó un cráter del tamaño de una casa. A su alrededor, el polvo radiactivo se extendía con cada ráfaga de viento. En la distancia, los habitantes de Palomares observaban el humo elevarse en espirales grises sobre los campos. No sabían que, mezclado con el aire, viajaba el metal más peligroso del planeta. No sabían que el polvo que respiraban no se iría nunca del todo. El sol del mediodía seguía brillando como si nada hubiera ocurrido. Pero aquel día, sin saberlo, el pueblo de Palomares se había convertido en el escenario del peor accidente nuclear en la historia de la aviación. Las horas que siguieron al impacto fueron de desconcierto absoluto. Desde el aire, helicópteros del ejército español y del cuerpo de rescate estadounidense trazaban círculos sobre la zona. Desde tierra, los guardias civiles intentaban mantener alejados a los vecinos, pero no sabían por qué. En la colina aún ardían los restos del bombardero, y el humo formaba una línea negra que el viento empujaba hacia el mar. El primer oficial norteamericano en llegar fue un comandante de la base de Rota. Descendió de su helicóptero con la mirada fija en el terreno ennegrecido. Caminó entre los restos y encontró una pieza curva, de color verde oscuro, con letras en inglés y un número de serie. Pidió un mapa, señaló el lugar exacto y habló en voz baja con el capitán español que lo acompañaba. Ninguno de los dos usó la palabra nuclear. Los soldados cavaron entre el polvo hasta descubrir la primera bomba. Estaba intacta, cubierta de tierra,
sin señales de detonación. Pesaba casi 1,5 toneladas. Su superficie, deformada por el golpe, reflejaba el sol como un espejo sucio. Más al norte hallaron otra, enterrada a medias junto a una acequia. La tercera, la que había explotado parcialmente, se distinguía por un cráter irregular rodeado de metal fundido. En el aire, un zumbido agudo acompañaba el calor. Los ingenieros estadounidenses se pusieron de rodillas sobre la tierra y clavaron medidores portátiles. Las agujas se movieron más de lo previsto. Uno de ellos se levantó despacio, con la voz temblorosa. «We've got contamination». El capitán español frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». El norteamericano no respondió. Ordenó a sus hombres ampliar el perímetro y mantener a los civiles fuera del área. Nadie, ni siquiera los oficiales locales, entendía la magnitud de lo que tenían frente a ellos. Los habitantes de Palomares se agolpaban detrás de las vallas improvisadas, observando cómo los soldados marcaban el terreno con estacas y cintas amarillas. Algunos creían que buscaban pilotos desaparecidos, otros que habían caído bombas de gasolina. Un guardia comentó: «Si fueran solo aviones, ya habrían terminado». Con la caída de la noche, las luces de los camiones militares dibujaban sombras en las colinas. Los estadounidenses trabajaban en silencio, levantando carpas y descargando instrumentos que nadie reconocía. Los españoles miraban sin preguntar demasiado. La consigna era clara: guardar silencio. Entre los restos calcinados del B-52 yacían los cuerpos de 3 tripulantes irreconocibles. Los soldados los cubrieron con mantas térmicas. El comandante Chute, que había sobrevivido al salto, fue encontrado más al norte con la pierna rota. Cuando le preguntaron cuántas bombas llevaba su avión, respondió con voz ronca: «Fu». En ese momento, los norteamericanos comprendieron que faltaba una. La noticia viajó encriptada por radio hasta la base de Morón y de allí al Pentágono. En menos de 1 hora se activó el protocolo Broken Arrow. Estados Unidos acababa de perder una bomba nuclear en el mar Mediterráneo. Cuando amaneció, el viento había cambiado. El humo de las colinas se disipaba mar adentro y con él parte del secreto que el aire había intentado ocultar. En la costa, marineros y pescadores señalaban hacia el horizonte. Varios testigos aseguraban haber visto caer algo en el agua, una forma redonda, arrastrada por un paracaídas blanco. A media mañana, un helicóptero norteamericano se posó sobre la playa. Del interior descendieron oficiales de la US Navy, con prismáticos y mapas en la mano. Uno de ellos marcó una zona en el mar, a unos 8 kilómetros de la orilla, y dijo solo: «There, that's where she went down». La noticia se transmitió en código a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y horas más tarde a Washington. Una de las 4 bombas estaba desaparecida en el Mediterráneo. Era el peor escenario posible. El protocolo Broken Arrow se activó oficialmente. Accidente nuclear con posible pérdida de arma. En cuestión de días, la costa almeriense se llenó de uniformes y barcos. Más de 30 navíos, 3.000 hombres, submarinos y helicópteros fueron desplegados. Desde la base naval de Cartagena, unidades españolas vigilaban discretamente el área, mientras los estadounidenses trazaban cuadrículas de búsqueda sobre el mar. Cada coordenada era revisada con sonar, cada eco era una esperanza. El mar, sin embargo, guardaba silencio. Durante las primeras semanas, los rastreos no dieron resultado. El fondo del Mediterráneo, profundo y lleno de cañones submarinos, se convertía en un laberinto. Los hombres del barco USS Petrel, equipados con grúas y sensores,
peinaban la zona día y noche. Las comunicaciones entre buques eran constantes, medidas, casi rituales. Cada informe terminaba con la misma palabra: negative. Mientras tanto, en tierra, el ambiente cambiaba. Los pescadores de palomares observaban las operaciones desde sus barcas. Algunos fueron contratados para colaborar, aunque nadie les explicó qué buscaban. Los aldeanos veían llegar camiones, antenas, ingenieros y buzos. Nadie hablaba, pero el miedo empezaba a filtrarse. En Madrid, el gobierno de Francisco Franco recibió la información en secreto. Admitir que un artefacto nuclear extranjero había caído sobre territorio español era impensable. El embajador estadounidense, Angier Biddle-Duke, fue convocado al Palacio de Santa Cruz. Las reuniones se desarrollaron en voz baja, con frases medidas. Washington pidió discreción absoluta. Franco, pragmático, aceptó a cambio de control sobre la narrativa. Oficialmente, no había ocurrido ningún accidente nuclear. Mientras la política intentaba sellar el silencio, el mar seguía vigilado por decenas de barcos. Los ingenieros de la Marina de los Estados Unidos desplegaron equipos de rastreo experimental, cámaras de televisión submarina, sondas acústicas y pequeños sumergibles manejados por cable. Los hombres dormían poco, bebían café frío y fumaban sin parar. Cada nuevo día sin hallazgos aumentaba la presión sobre la cadena de mando. El 6 de febrero, un oficial del Pentágono envió un mensaje cifrado. Localización aún desconocida. Presión política aumentando. Continuar búsqueda intensiva. En el mar, el sol se reflejaba sobre las olas como una lámpara irónica. Debajo, en el silencio del fondo, descansaba un objeto metálico de más de 1 tonelada, cubierto de arena, invisible a los radares. La bomba no había explotado, pero su ausencia pesaba como una amenaza suspendida. El Mediterráneo, tranquilo y azul, se había convertido en la tumba más vigilada del mundo. Durante los días siguientes, equipos de científicos estadounidenses comenzaron a llegar discretamente a Palomares. Venían de los laboratorios de Los Álamos y de la Comisión de Energía Atómica, con instrumentos que los vecinos nunca habían visto. Detectores portátiles, contadores Geiger, medidores de partículas alfa. Vestían monos grises, máscaras y guantes, pero evitaban hablar. Solo medían, anotaban y se movían de un campo a otro, bajo la mirada curiosa de los campesinos que seguían cultivando como si nada. Lo que encontraron fue imposible de maquillar. Las lecturas de radiación superaban los niveles normales en varios órdenes de magnitud. El estallido convencional de una de las bombas había dispersado plutonio 239, el material más tóxico conocido por el hombre, sobre más de 2 kilómetros cuadrados de tierra. Las partículas se habían mezclado con el polvo y el viento del sureste las había arrastrado sobre huertas, pozos, tejados y corrales. Los estadounidenses instalaron puntos de control y tomaron muestras de agua, hojas y aire. Cada análisis confirmaba lo que nadie quería oír. La contaminación era real, persistente y creciente. Pero las órdenes eran claras: mantener el secreto y evitar el pánico. Mientras tanto, los habitantes del pueblo seguían con su rutina. Araban, regaban, recogían tomates, dormían con las ventanas abiertas. Nadie los había evacuado. Nadie les había explicado qué significaba contaminación radiactiva. Algunos notaron que los soldados norteamericanos empezaban a marcar zonas con cintas rojas y a excavar zanjas, pero no entendían por qué. Un médico militar español fue enviado desde Almería para examinar a los vecinos. Revisó a varias familias, tomó muestras de sangre y escribió un informe minucioso. En sus conclusiones recomendó traslado temporal de la población local y control médico continuado.
Ese documento nunca vio la luz. Fue archivado, sellado y censurado. En público el mensaje era otro. La prensa oficial, dirigida por el régimen franquista, publicó titulares tranquilos: accidente aéreo sin consecuencias. Los portavoces militares repetían que el peligro estaba bajo control. Nadie mencionaba la palabra plutonio. En privado, los norteamericanos trabajaban sin descanso. Durante semanas excavaron el terreno con palas mecánicas, retirando las capas superiores del suelo. Lo hacían de noche, bajo focos eléctricos. Los soldados llenaban barriles metálicos con tierra ennegrecida y los cargaban en camiones militares. El convoy se dirigía al puerto de Cartagena, donde los contenedores eran sellados y embarcados en buques de la Marina estadounidense rumbo a Carolina del Sur. Más de 1.400 toneladas de tierra fueron extraídas y confinadas en un depósito de seguridad en el desierto de Nevada. Ningún periódico español publicó la cifra. Por las calles de Palomares, el rumor se extendía. Dicen que el polvo está enfermo. Las madres empezaron a prohibir a los niños jugar cerca de los cráteres. Los hombres dejaban de fumar los cigarrillos encendidos con mechero mientras trabajaban el campo. El aire tenía un sabor metálico y el suelo un brillo distinto bajo el sol. Nadie sabía con certeza que había caído sobre su pueblo, pero todos entendían, de forma instintiva, que el enemigo ya no era visible. Bajo sus pies, el polvo seguía respirando. El mar había guardado su secreto durante casi 3 meses. Desde enero hasta mediados de marzo, los barcos norteamericanos rastrearon sin descanso las aguas frente a Palomares, dividiendo el Mediterráneo en cuadrículas, sondeando, dragando, buscando un reflejo metálico en la oscuridad. Cada día sin resultados aumentaba la presión política sobre Washington y Madrid. Los titulares en Europa hablaban de una bomba fantasma que podría explotar en cualquier momento. A bordo del USS Petrel, el comandante William Guest apenas dormía. Supervisaba personalmente los informes de radar y las lecturas de sonar. Las conversaciones por radio eran tensas, medidas al milímetro. Negativo en sector 4. Revisar cuadrícula 6. Repetir rastreo. El silencio que seguía a cada reporte era más pesado que el agua. El 17 de marzo, el minisubmarino Alvin, una cápsula blanca de acero con espacio para 3 hombres, descendió lentamente por el cable de su grúa hasta los 870 metros de profundidad. El piloto, Lieutenant Commander Don Walsh, observaba la pantalla de vídeo de baja resolución mientras los focos del sumergible iluminaban el fondo marino. Arena, algas, fragmentos del avión. Y de pronto, una forma redonda, suave, apenas visible bajo la capa de limo. Contact visual. Object metallic, informó por radio. En el puente del Petrel, los oficiales contuvieron la respiración. Allí estaba, la 4ª bomba termonuclear Mark 28, medio enterrada en la arena, aún con su paracaídas extendido como una medusa blanca, atrapada en la corriente. No había rastro de daños estructurales, pero el simple hecho de verla bastó para congelar el aire. El primer intento de extracción comenzó esa misma noche. El Alvin fijó un gancho a la estructura del paracaídas y una grúa del Petrel comenzó a elevarla lentamente. La tensión del cable era inmensa. A mitad del ascenso, el acero crujió como un trueno. «¡Se está soltando!», gritó un técnico. El cable se partió y la bomba desapareció de nuevo en el abismo. El silencio posterior duró minutos. Nadie habló. Walsh golpeó suavemente el panel del sumergible como si pidiera disculpas al mar. En Washington, el Pentágono ordenó continuar sin descanso hasta recuperar el artefacto.
La prensa no debía saber que lo habían perdido por segunda vez. Durante los días siguientes, los ingenieros ajustaron un nuevo plan: una red de acero trenzado y un cable reforzado. El Alvin descendió una vez más, moviéndose con precisión quirúrgica entre corrientes traicioneras. El piloto sujetó el gancho al aro del paracaídas y retrocedió con cuidado. Arriba, en el petrel, los motores del cabrestante comenzaron a girar. La subida fue lenta, desesperante. Hora tras hora, la grúa giraba sin pausa. A medida que el objeto ascendía, la tensión en el cable se podía sentir incluso desde el puente. Los hombres miraban el mar en silencio, sin apartar la vista del punto donde emergía la línea de acero. Y entonces, después de casi 10 semanas de búsqueda, algo rompió la superficie. Una sombra oscura, cubierta de algas y sal. La bomba apareció envuelta en redes, goteando agua y lodo. Los marineros retrocedieron instintivamente al verla. No explotó, no se movió. Solo reposó, inerte sobre la cubierta, bajo la luz pálida del amanecer. El comandante William Guest se quitó el casco, respiró por primera vez sin tensión y murmuró: «Ahí está, nuestro 1.000.000 de toneladas de diplomacia». Un operador anotó la hora exacta. 09:47 AM, 17 de abril de 1966. La bomba número 4 de Palomares había regresado del fondo del mar. El Mediterráneo volvió a cerrarse sobre sí mismo, como si nada hubiera pasado. Pero para quienes estuvieron allí, ese día fue una advertencia muda de hasta qué punto la suerte seguía escribiendo la historia de la Guerra Fría. A comienzos de marzo, la tensión política había alcanzado su punto de ebullición. La prensa internacional hablaba ya del accidente nuclear de Palomares, y las fotografías de soldados con máscaras y medidores de radiación habían comenzado a filtrarse en Francia y en Estados Unidos. Washington temía que el episodio minara su credibilidad ante la OTAN. Madrid, que pusiera en riesgo los acuerdos militares y económicos firmados con los norteamericanos. Era una crisis que debía resolverse no con tecnología, sino con teatro. El 8 de marzo de 1966, las autoridades decidieron dar una imagen de normalidad ante el mundo. Bajo un sol templado, periodistas y fotógrafos fueron convocados a la playa de Quitapellejos, en la costa de Palomares. Allí, frente a las cámaras, el embajador estadounidense Angier Bidel-Duke y el ministro español de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, se presentaron sonrientes, vestidos con trajes de baño. Detrás de ellos, el mar brillaba azul y perfecto, como si nunca hubiera conocido el miedo. Fraga, corpulento, de sonrisa amplia, levantó la mano y gritó: «El agua está maravillosa». Duke respondió en inglés, con voz tranquila: «No hay peligro, solo sol y amistad». Ambos se adentraron lentamente en el agua, acompañados por periodistas y cámaras. Posaron, nadaron unos metros y rieron mientras los fotógrafos disparaban ráfagas interminables. Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de horas. 2 hombres de Estado bañándose felices en el Mediterráneo, símbolo de confianza y control. Pero aquel baño fue más que un gesto. Fue una operación de propaganda cuidadosamente orquestada. La puesta en escena buscaba enterrar bajo una sonrisa el mayor accidente nuclear de la historia de la aviación. Las crónicas de prensa, redactadas de antemano, hablaron de cooperación, de amistad entre naciones, de fin de la alarma. Los titulares en España proclamaron: «Los ministros se bañan en Palomares, todo bajo control». Detrás del optimismo forzado, la realidad seguía siendo otra. A pocos kilómetros de la playa, los ingenieros norteamericanos aún excavaban tierra contaminada, sellaban bidones y marcaban parcelas prohibidas. En algunos campos, las hojas de los tomates mostraban un brillo anómalo,
un polvo que se negaba a desaparecer. Los campesinos, que observaban las cámaras desde lejos, sabían que ese mar al que se lanzaban los ministros no era el mismo que ellos habían visto días atrás, cuando los helicópteros sobrevolaban el litoral buscando la bomba perdida. Para el régimen de Franco, el accidente había sido una humillación peligrosa. Había permitido la presencia de armas nucleares extranjeras sobre territorio español, algo que la población desconocía por completo. Admitirlo públicamente habría sido admitir subordinación. Por eso el baño fue más que una anécdota. Fue un acto de supervivencia política. En Washington, el Departamento de Estado lo celebró como un éxito mediático. Los titulares de Life y The New York Times hablaron de reafirmación de la alianza occidental. Ninguno mencionó las hectáreas selladas, los cultivos destruidos, ni las casas vacías marcadas con tiza. Esa misma semana, los estadounidenses retiraron los últimos barriles de tierra contaminada rumbo a Carolina del Sur. Las operaciones concluyeron oficialmente y el pueblo fue declarado seguro. Pero las órdenes en los informes militares eran claras. Las inspecciones continuarían en secreto durante las próximas décadas. Aquel baño no limpió el mar. Tampoco borró el polvo del suelo. Solo cubrió el desastre con una sonrisa que aún, hoy, aparece en los archivos. 2 hombres en el agua, saludando a las cámaras, mientras a sus espaldas un país entero intentaba olvidar lo que había respirado. El accidente de Palomares no fue solo una tragedia aérea ni un error técnico. Fue un punto de inflexión. Aquel día en el que el cielo del sur de España ardió con fuego y plutonio, quedó demostrado que el equilibrio nuclear del mundo podía romperse no por una guerra, sino por un descuido. En Washington, el Pentágono y el Departamento de Estado comprendieron que la línea entre la disuasión y el desastre era mucho más delgada de lo que habían querido admitir. En los meses siguientes, la Fuerza Aérea estadounidense revisó sus protocolos de seguridad. Los vuelos de la Operación Chrome Dome continuaron todavía un tiempo, pero el accidente de Palomares quedó grabado en los despachos del alto mando como una advertencia. 2 años más tarde, en enero de 1968, otro B-52 cayó en Thule, Groenlandia, con 4 bombas nucleares a bordo. La historia se repitió. Una explosión convencional, contaminación radiactiva, búsqueda desesperada bajo el hielo. Fue el golpe definitivo. La operación fue suspendida. Los informes, que más tarde serían desclasificados, revelaron que, entre 1950 y 1968, los Estados Unidos habían sufrido más de una docena de accidentes nucleares, bombas perdidas, aviones destruidos, detonaciones parciales, misiones abortadas. Palomares fue el más conocido, pero no el único. Solo el que el mundo vio, porque el resto quedó sepultado bajo capas de secreto y burocracia. En España, el episodio nunca fue reconocido oficialmente como un accidente nuclear. Los comunicados del régimen de Franco hablaron de incidente aéreo sin víctimas civiles y de colaboración ejemplar con los Estados Unidos. Lo demás quedó enterrado bajo la arena. Pero las consecuencias no desaparecieron. Durante las décadas siguientes, ambos gobiernos firmaron acuerdos secretos de seguimiento radiológico. Equipos de técnicos norteamericanos regresaban periódicamente a Palomares, tomaban muestras, medían el aire y se marchaban sin dar explicaciones. A los vecinos se les recomendaba no remover ciertas zonas, no excavar demasiado profundo, no construir fuera de los límites marcados. Nadie hablaba abiertamente de radiación, pero todos sabían que el peligro seguía allí, invisible y cotidiano. A lo largo de los años 80 y 90,
el tema resurgió en los medios cada cierto tiempo, siempre acompañado de negaciones oficiales y promesas de limpieza definitiva. En 2015, medio siglo después del accidente, un estudio independiente del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, confirmó lo que muchos sospechaban. Los niveles de plutonio en el suelo aún superaban los valores naturales en varias parcelas del término municipal. 50 años habían pasado y todavía quedaban terrenos vallados, campos sin cultivar, zonas que brillaban en los mapas de radiación. A simple vista, Palomares era un pueblo como cualquier otro. Las casas encaladas, el aire salino, los niños jugando frente al mar. Pero bajo la superficie, el recuerdo del 17 de enero de 1966 seguía vivo, latente, invisible. El mundo había aprendido la lección, o al menos así lo decía. Pero la tierra de Palomares, silenciosa y persistente, seguía recordando que las armas del fin del mundo no siempre explotan. A veces caen, se entierran y se quedan. El sol se desliza lentamente sobre las colinas de Almería, tiñendo de cobre los campos de olivos y las huertas que se extienden hasta el mar. El Mediterráneo brilla con una calma engañosa, como si aquel cielo jamás hubiera ardido. Bajo esa quietud aparente, entre las raíces de los naranjos y las piedras calcinadas de los barrancos, duerme una historia enterrada. En 1966, el mundo estuvo a un error de convertir el sur de España en una zona muerta. 4 bombas atómicas cayeron del cielo y ninguna explotó por completo. Pero lo que descendió aquel día no fue solo metal, sino una verdad desnuda, que el azar podía decidir el destino nuclear del planeta, que la civilización podía depender no de la estrategia ni del poder, sino de unos segundos de viento y un pequeño fallo en una maniobra rutinaria. El tiempo ha cubierto las cicatrices, pero no las ha borrado. Medio siglo después, los habitantes de Palomares todavía pronuncian la palabra bomba con un susurro. Los mayores la dicen con una mezcla de miedo y resignación. Los jóvenes, con curiosidad contenida, como si nombraran una leyenda demasiado real. Aún quedan campos que no se labran, parcelas cerradas y caminos donde los detectores siguen marcando cifras que nadie comenta en voz alta. Al caer la tarde, las sombras se alargan sobre la tierra que una vez estuvo marcada por el fuego. Los más viejos recuerdan el rugido en el cielo, el temblor en los cristales, el humo que parecía no terminar nunca. Algunos conservan pedazos de metal como recuerdos, sin saber que en ellos duerme la historia de un peligro invisible. Los imperios siguieron adelante. Construyeron armas más grandes, más precisas, más limpias. Los misiles se volvieron invisibles, los sistemas más inteligentes, los protocolos más infalibles. Pero algo cambió después de aquel vuelo. La rutina perdió su inocencia. Cada vez que un avión armado despega, cada vez que una bomba se traslada, el eco de Palomares resuena en el fondo de la memoria militar del siglo. Porque aquel 17 de enero de 1966, en un cielo despejado sobre España, un error humano soltó al mundo su propia sombra. Y aunque las bombas no explotaron, dejaron una cicatriz que aún brilla bajo el sol. Una advertencia enterrada, silenciosa, persistente. Las olas siguen rompiendo suavemente contra la costa. Los niños juegan en la arena sin saber que, bajo sus pies, la historia sigue respirando. El cielo vuelve a ser azul, el mar sereno, pero nada, desde aquel día, volvió a ser realmente normal. Palomares quedó en los mapas como una pequeña mancha al borde del Mediterráneo. En la memoria del mundo quedó como un recordatorio, que incluso en la paz, las armas del fin del mundo siguen esperando órdenes, y que, a veces,
La diferencia entre el amanecer y la ruina, entre la vida y la nada, puede depender del temblor de una mano y del capricho de una corriente de aire.